Amigas, amigos, vamos a comenzar la sesión de hoy, una de las sesiones que más me emociona siempre compartir, que es deuda buena y deuda mala. Poder definir, poder discernir entre estos dos conceptos es vital, fundamental, para que puedas llevar a cabo negocios con financiamientos. Mucha gente le tiene miedo a los financiamientos, a los créditos. Dicen, no te metas con el banco son el diablo, procura hacer todo con tu propio dinero. Pero aquí es donde está la clave, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres y clase media se hacen más pobres y más clase media. Porque saben diferenciar, discernir entre deuda buena y deuda mala. ¿De qué se trata la deuda buena y deuda mala? Y al final de esto, al final lo que vas a tener es la certeza, la tranquilidad y la seguridad de las decisiones que vas a tomar buscando financiamiento. Entonces, para quien entra, después no se preocupen, recuerden que queda grabada la sesión. Ahora, comencemos por lo básico. Lo más sencillo de entender la deuda buena y deuda mala es cuando tú consigues dinero. Ese es el concepto fundamental de esto, consigues dinero. Si consigues dinero para irte de vacaciones y tienes que pagar ese dinero a mensualidades, esa mucha gente la entiende como deuda mala. Es el concepto más básico de deuda mala. Deuda buena, el concepto más básico es que solicitas un financiamiento, un préstamo para hacer un negocio. Y esta primera idea es apenas la punta, la superficie del concepto. Pero si entiendes esto, ya tienes un buen paso adelantado. Si pides dinero para el regalo de una fiesta, si pides dinero para comprarte un carro a financiamiento, ¿es deuda mala? Sí. Si pides dinero para hacer un negocio, ¿es deuda buena? Probablemente. Y aquí vamos a entrar al segundo nivel de profundidad. Cuando pides dinero para hacer un negocio, también puede ser deuda mala. Y es justo lo que vamos hoy a definir en base al flujo de caja. Si no sabes qué es flujo de caja, tienes que ver los videos anteriores para entender que el flujo de caja es lo que te queda de que a tus ingresos le quites tus gastos. Ese concepto se llama flujo de caja. A tus ingresos le quitas tus gastos, lo que queda se llama flujo de caja. Para entenderlo más a profundidad, ve los videos anteriores. Pero con esto, con que entiendas hoy esta parte, ya tienes más de la mitad del camino. ¿Sale? Ahora, ¿de qué se trata a la hora ya de ponerlo en números? En ingresos vamos a pensar que tienes 100 pesos y en gastos 95. Esto habla de que tienes educación financiera, de que planeas tus gastos y al final de mes, recordemos que el flujo de caja lo tienes que calcular mes con mes. Aunque tú cobres a la quincena, aunque cobres a la semana, siéntate con tu familia y calculen su flujo de caja mes con mes. ¿Por qué con la familia? Porque es importante que los niños te vean haciendo esto. Ya dijimos también por qué en videos anteriores. Entonces, si tú tienes esto que ves en pantalla, quiere decir que tu flujo de caja es de 5. Y con eso ya tienes un flujo de caja positivo. Perfecto. Con ese flujo de caja tú puedes hacer maravillas. Vamos a otro ejemplo. Ingresos de 100 pesos, gastos de 99, tu flujo de caja es de 1 peso. ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Vamos a ver varios caminos. Y todo esto relacionado en todo momento. Deuda, cómo identificar, discernir una deuda buena de una deuda mala. Va. Camino 1. Con este flujo de caja de 1 peso, no te vayas a las obligaciones o pasivos. Eso es fundamental. Si lo haces, recuerda, estás en clase media. ¿Qué tienes que hacer con ese peso? Buscar un negocio. Buscar un negocio. En tu cartera con esto ya tienes 1 peso. Eso ya lo tienes en tu cartera gracias a tu flujo de caja. Ahora, el diagrama de flujo de la riqueza, también ya lo vimos en videos anteriores, esto ya es como un concentrado de todo. Empieza con que tu ingreso lo mandes a un negocio, a generar un negocio. Tu negocio te permite adquirir obligaciones, pagas tus gastos y con eso tienes tu flujo de caja camino a la riqueza, tu diagrama de flujo del efectivo camino a la riqueza.
Ahora, si tú adquieres con ese peso que tienes de flujo de caja o en tu cartera un chicle, ya no estás en el camino a la riqueza porque adquiriste una obligación. Pero si ese chicle lo usas para revenderlo, es un negocio. Ahí ya tienes un activo en ese chicle. Y entonces si lo vendes en 2 pesos, ya tienes una ganancia. Y ahora en tu cartera vas a tener 2 pesos. Haz el ejercicio mañana mismo a primera hora comprando un chicle. Esa es tu tarea. Esta sería la primera tarea. Compras un chicle en 1 peso y se lo revendes a un amigo en 2. Se lo vas a llevar y le vas a decir, oye, cómprame este chicle en 2 pesos. Te va a decir, estás loco. ¿Por qué te va a comprar un chicle en 2 pesos? Oh, hombre, tú cómpramelo. Si logras vender ese chicle en 2 pesos, festéjate, apláudete. Recuerda que los aplausos y el festejo, aunque sea de ti solito o lo hagas con tu familia, te inyecta una hormona que te mantiene motivado. Es la hormona de los que logran metas. Todos los deportistas segregan esta hormona en su cuerpo y los mantiene motivados. Aprende a motivarte con eso que quieres lograr. Si tú quieres lograr dejar de fumar, cuando estés en la tienda y te resistas a comprar el cigarro, festéjatelo, dite, sí, hoy no me compré el cigarro. Y esa dopamina que se segrega en tu cuerpo te va a motivar a continuar obteniendo ese resultado. Vende ese chicle y cuando lo vendas en 2 pesos, le hagas como le hagas, pero si lo vendes en 2 pesos, festéjate, dite, yes, apláudete y la dopamina que sientes te va a motivar a que sigas obteniendo ese resultado. Ese es el secreto de los deportistas de alto rendimiento. Segregan mucha dopamina y algunos otros hasta la consumen, se dopan para seguir teniendo el resultado. Eso no es lo recomendable porque hace a su cuerpo adicto a una dopamina externa. Tu cuerpo tiene la capacidad de segregar su propia dopamina y motivarte a seguir obteniendo ese resultado. Por eso festéjate cada vez que logres un resultado. No puedes andar dopado todo el día, no puedes andar así. Pero si aprendes a festejarte cuando logras un resultado, vas a sentir esa carga de dopamina padrísimo. Ahora, esto ya te permite una tranquilidad. Una tranquilidad. Esto ya te permite ahora visualizar, también por los videos anteriores, la diferencia entre capitalizarte y obtener un ingreso pasivo. Buscar una oportunidad de ingreso residual. Un chicle lo vendes por única ocasión y por única ocasión recibes dinero y te festejas, pero es por única ocasión. Eso es una oportunidad de capitalización. Lo vimos en el video de ayer, en el video anterior, lo puedes checar en el video anterior. Ahora, enfoca tu pensamiento a comprar una máquina de chicles. Capitalízate, vende todos los chicles que necesites vender hasta que te capitalices y con educación financiera, cuando tengas los 3,000 pesos que necesitas para una máquina de chicles, y yo te digo dónde las compras, hay lugares muy económicos para comprar las máquinas de chicles. Yo sé de dónde los venden y eso lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes semanas y en los videos que vamos a dejar en este listado. Cuando tengas tu máquina de chicles, festéjate primero. Ya tengo mi máquina de chicles. Agradece a Dios, festéjate que ya tienes una máquina de chicles que te va a permitir aumentar tu flujo de caja con ingresos residuales. Va. ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Vamos a ver. Vamos a pensar que tus ingresos y tus gastos son de 0. No tienes ningún flujo de caja. Tienes la suficiente educación financiera para invertir en activos. Las gorras, que fue como empezó, de hecho, toda la idea del club de Cashflow 303 en el 2011, en el año 2011, las gorras te van a permitir capitalizarte, pero vende antes de comprar. Este es el segundo camino. Vende antes de comprar. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si puedes tener imágenes o videos de las gorras y mandarlo a tus contactos haciendo una preventa, vas a empezar a obtener pedidos y ni siquiera tienes las gorras todavía. Lo estoy diciendo con gorras, pero puede ser con cualquier cosa.
¿Ok? Estás generando pedidos incluso sin tener el producto todavía en tus manos. Allí es donde entra la inteligencia del mercadeo. Haces un video, tomas fotos de lo que sea que quieras vender y lo promueves hacia el círculo que sabes que se lo puedes llevar sin problema. No vayas a pensar en adquirir gorras y que acabes generando pedidos con un amigo en Tijuana, a menos que sea una muy buena oportunidad que ya analizaste bien. Pero si nada más tienes capacidad para entregar en tu colonia, ofrécelas en tu colonia. Y no importa si es una la que te acaban apartando o si son 20 o las que sean, ya tienes apartados. Cuando ya tienes apartados, entonces es más fácil que consigas el dinero. Y aquí entra un concepto que me decía, que leí con Robert Kiyosaki y también un día me lo dijo mi papá. ¿Qué es más fácil? Que compres, perdón, que ahorres 1,000 pesos o que consigas prestados 1,000 pesos. ¿Qué es más fácil? Para mí es más fácil conseguir 1,000 pesos. Voy con un amigo, le pido 1,000 pesos, me los puede prestar inmediatos si los tiene. Mientras que para ahorrar 1,000 pesos, puede ser que me tarde 3, 4 días si vendo diario o hasta la quincena si es que cobro cada quincena o hasta el mes. Pero fíjate lo que dije. Voy con un amigo y me los presta si los tiene. Un amigo. Esto habla de un segundo concepto muy importante. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para que alguien te preste el dinero que le pides? Sin peros. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para que alguien te preste 100,000 pesos en media hora? Ahorrar 100,000 pesos está difícil, casi imposible para muchos. Pero conseguir 100,000 pesos, si eres una persona confiable, honesta, que cumple, muchos bancos te lo darían. Y ahí es donde muchos tienen miedo. Es que pedir prestado, es que tener que pagar intereses, solo es que no saben hacer cuentas. Y al no saber hacer cuentas, están limitados para lograr esos financiamientos. Pero este es el secreto con el que Elon Musk generó SpaceX, además de tener su empresa multimillonaria de PayPal, que acabó vendiendo por billones de dólares y capitalizarse muchísimo. Además de ese dinero, también buscó financiamiento de gobierno y le acabaron financiando varios proyectos. No le tiene miedo al financiamiento, porque sabe hacer números, sabe hacer cálculos, que es lo que vamos a ver justamente. Entonces, en lo primero que te tienes que enfocar para que alguien te preste sin peros lo que necesites es en ser una persona que merece que se le tenga esa confianza. Y para eso iniciamos incluso un grupo que se llama el grupo de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Es un grupo donde nos vamos guiando de la mano del doctor Stephen Covey. Y aquí en este enlace, aquí en este video les voy a dejar el enlace al grupo de WhatsApp donde estamos preparándonos en esos hábitos. Es un proceso de crecimiento en el que vas a adquirir lo que llama Stephen Covey confiabilidad. Vas a ser muy confiable, la gente va a confiar mucho en ti. Y una vez que tienes eso, se te abren puertas en todas partes, porque cumples, porque tienes un manejo impecable de tu rectitud. Eso es en lo primero que tenemos que concentrarnos, para que tú puedas conseguir todo lo que necesites. El enfoque siempre va a ser los ingresos residuales. La máquina de chicles te estaría permitiendo aumentar tu flujo de caja, aunque sea en 1 peso. ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? Tienes que calcular cuánto te cuesta la máquina de chicles. Tienes que calcular cuánto cuesta meterle los chicles a la máquina. Y ya que tienes todo el cálculo de la inversión y del costo, ahora calcula cuánto va a entrar de dinero. Y aquí esta es una parte difícil. ¿Cómo saber cuánto dinero va a entrar en un negocio si es la primera vez que lo pongo a funcionar? Oriéntate de personas que ya tienen éxito en ese negocio que quieres emprender. No te avientes como el borras, estúdialo. Ya sea que tengas que hacer un modelo de negocio, un plan de negocio por escrito, y yo sé que aquí a la mayoría de los mexicanos nos da flojera sentarnos y diseñar un modelo de negocio. Preferimos nada más encontrar quién de palabra me puede prestar el dinero y si no me lo prestan hasta me enojo, cuando pudiste haber hecho un plan de negocio, una estructura que permita entender a los demás
en qué están metiendo su dinero y exactamente cómo lo van a recuperar, y también cuáles son los riesgos, porque todo negocio tiene riesgos y la inteligencia consiste no en pensar que puedes acabar con todos los riesgos, sino en identificarlos y también mostrar cómo es que estos riesgos estás preparado para esos riesgos. Ejemplo, la máquina de chicles. Hablas con el señor de la tienda, le dices que si te permite poner una máquina de chicles y se reparten porcentajes de las ganancias. Hasta ahí va bien. Pero ¿y si se roban la máquina? ¿Y si la descomponen? Y si pasa, todo eso, todos esos ISIS son los riesgos. Escríbelos y calcula, mide y planifica cómo vas a evitar los riesgos. Eso es hacer todo un plan de negocio. Si lo sabes hacer, bien, excelente. Hay personas que se nos da hacer planes de negocio aún sin haber estudiado un curso para eso. Si necesitas un curso para eso, te recomiendo, tenemos varias opciones y ya te las estaré recomendando. De entrada, los amigos de Potencial Pyme, ellos te enseñan a hacer modelos de negocio por 10,000 pesos y pagando como tú puedas pagar. Ese es el favor que hacen por nosotros los amigos de Cashflow. A través mío, ellos te van a hacer un plan de pagos a tu medida y puede ser incluso que ya tengas, van a ser 3 horas por semana y con 3 horas por semana en 3 meses vas a tener tu modelo de negocio estructurado, pero más importante, vas a tener el conocimiento de cómo se hace para que después tú lo puedas hacer por tu cuenta. Y si tu plan de pagos en 3 meses no alcanzas para pagar los 10,000 pesos que cobran nuestros amigos, van a permitir que lleves más tiempo pagando. Es decir, ya vas a tener tu modelo de negocio y todavía ni lo acabas de pagar. Con ese modelo de negocio buscas financiamiento y de ahí puede ser que acabes de pagar los 10,000 pesos. No te vas a hacer pato. Por eso es que es a través mío, porque yo voy a decir qué personas son confiables para que podamos llevar a cabo este plan. Si no eres confiable, olvídate, no te voy a recomendar ni nadie te va a recomendar. Pero si eres confiable, aunque tengas deudas, las deudas que tengas no quiere decir que no seas confiable. Vamos a analizar de dónde salieron tus deudas y con eso vamos a ver cómo corregir. Los mismos amigos de Potencial, mi pyme, tienen un programa que se llama creditalización. Para los que estamos hasta el cuello de deudas por la pandemia, porque se cayó el negocio, porque tuvimos una situación de enfermedad, las emergencias que hayan sido, y ya no dejan de llamarme los del banco y todo el tiempo están sobre mí, etcétera, etcétera. Y ya le hablan a mis cuñados y ya están hartos de que les hablan a las 2 de la mañana. Todo es cuestión de analizar tu caso y recuperar tu sanidad financiera, y ese es el programa Creditalización de nuestros amigos de Potencial PYME. Una genialidad de lo que están haciendo nuestros amigos. Haces tu modelo de negocio y una vez que sacas todos los gastos, repartes inversiones, los porcentajes de inversión a las personas, con que te deje un peso de flujo de caja, dice Robert Kiyosaki, esto es ganar aún antes de comprar. Ganar al mismo tiempo que estás comprando, porque tienes un plan para generar un peso de flujo de caja y con eso tú ya puedes pagar tus obligaciones o pasivos. Ahora sí, con el flujo de caja, si es un peso, ahora sí cómprate ese chicle. Si tienes un peso o más, cómprate ahora una rocaleta y así sucesivamente. ¿Cómo lograr esto que acabo de comentar? Vamos a hablar de cómo una deuda mala es tan sencilla como un balance entre los ingresos que te va a generar esa máquina de chicles y los gastos. Y fíjense, ya no estoy hablando de tu estado financiero personal, estoy hablando de el estado financiero de la máquina de chicles, es decir, del negocio que estás pensando emprender y abrir. Todo esto no necesitas abrir el negocio para saber cuándo ya tiene demasiados gastos en comparación con los ingresos. Lo que ves aquí de rojo. Basta con que te sientes, hagas una planeación correcta, una planeación detallada y vas a descubrir aún antes de hacer el negocio si los gastos son tan más grandes que los ingresos y entonces ese negocio se convierte en deuda mala. Y ya llegamos al segundo nivel de profundidad. El primer nivel, acuérdense, dijimos, si pides dinero para irte de vacaciones o para sacar un carro a intereses es deuda mala. Si pides dinero para un negocio, puede ser deuda buena, todavía puede ser deuda mala. ¿Y de qué depende? De este segundo nivel de profundidad.
en donde si los gastos de ese negocio son más que los ingresos, no le entres a ese negocio. No le entres. Es una deuda mala. Una deuda que te va a acabar perjudicando financieramente y sobre todo por ese negocio. Va a hacer que tu flujo de caja baje. ¿Y tuviste que empezar el negocio para darte cuenta de esto? No. Solo tuviste que hacer un plan y descubrir que los gastos son más grandes que los ingresos y tu flujo de caja baja, es una deuda mala. Pero vamos al caso contrario. Si tus gastos son pequeños, son menores, no pequeños, tus gastos son menores a tus ingresos, que al hacer el cálculo, la planeación, te das cuenta de que hay más ingresos que gastos, aquí ya estás con un flujo de caja que va a subir. Y eso es una deuda buena. Y solo tienes que hacer cálculos antes de entrarle al negocio. Es así de sencillo reconocer una deuda mala de una deuda buena y puedes incluir los intereses. El juego de cash flow de Robert Kiyosaki nos enseña a conseguir prestado en el banco al 10% de interés mensual. Fíjate qué gran lección nos da el juego de Robert Kiyosaki. Vamos a ir al juego para que lo veamos esto en el mismo juego. Robert Kiyosaki nos enseña, voy a poner pausa al video en lo que monto los discos. Ahí está. Listo. Y entonces, vamos a cargar el juego. Vámonos al 202. El juego de Cashflow 101 nos enseña oportunidades pequeñas y grandes, pero en 202 ya hablamos de oportunidades de capitalización y de flujo de caja. Aquí es la computadora la que tira y le ofrecen un 4 plexos. Tiene que entrarle con 32,000. Se ve que a la venta hay un buen retorno sobre la inversión del 56%. ¿Cómo calcula eso? ¿Cómo es que calcula el retorno sobre la inversión? ¿Qué cálculo tengo que hacer y por qué el retorno sobre la inversión tiene tanta importancia a la hora de decidir si le entro un negocio o no? Es muy sencillo. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Si aquí en esta diapositiva, ahí está. Si en esta diapositiva tu ingreso, digamos la inversión, si la inversión, bueno, vamos a cambiar el nombre. Inversión. También acá de este lado le vamos a cambiar a inversión. Ahí está. Si la inversión es, perdón, si no el gasto, aquí vamos a cambiarle también. Vamos a cambiarle a el ingreso final. Solo ahí en esta. Si el retorno, ya todo el ingreso que vas a obtener al final, vamos a pensarlo en esta navaja suiza. Esta navaja, vamos a pensar que para comprarla con todo y su estuche, voy a tener que invertir entre ir a la tienda, a lo mejor me compro un sándwich, más la navaja y la gasolina y el transporte, 2,000 pesos. Vamos a pensar en 2,000 pesos. Ahí no se ve. Ahí está, 2,000 pesos. Y resulta que a la venta me dan 1,800. La inversión está por debajo y el ingreso total que voy a tener al final no alcanza para pagar la inversión. Esto sin duda va a ser un negocio de flujo de caja hacia abajo, es una deuda mala. Es una operación matemática bien sencilla. Solo tienes que saber si estos 2,000 pesos que invertí en la navaja, a la hora de venderla, la vendo en 3,000. Ya está. Voy a ganar 1,000. Se convierte en una deuda buena si es que ese dinero no lo tengo. Si lo tengo, ahí está. Pero si no lo tengo, ¿qué puedo hacer? Ya sé que esto va a costar 2,000 y ya sé que lo puedo vender en 3,000. Ahora, ¿qué hago? Lo empiezo a ofrecer antes de comprarla. Antes de comprar la navaja, empiezo a mandar un mensaje a mis conocidos y les digo, ¿qué creen? Voy a tener una navaja suiza en 3,000 pesos y la promociono y le hago
una foto bien padre, cortando alambre. Con esta navaja puedes cortar alambrón, varilla. Es una herramienta fundamental para los que trabajamos en rancho. Y entonces, esta navaja, alguien me dice, yo te la compro, Fausto, en 3,000. ¡Súper! Vámonos a un Excel. Vamos a abrir aquí Excel. Vamos a hacer una operación bien sencilla a partir de cero. Tengo un cuadro que calcula esto en automático, pero quiero enseñarlo paso por paso. A quien quiera mi tabla automática también se la mando. Entonces, yo voy a invertir en la navaja 2,000 pesos. Ya tengo un comprador que me va a dar 3,000. Es decir, que tengo una ganancia. Voy a poner una fórmula de 3,000 menos 2,000. Mi ganancia es de 1,000 pesos. Y ni siquiera he comprado la navaja. Eso es parte importante. Es cómo hacer dinero buscando financiamiento. Este ya es el corazón de la sesión de hoy. ¿Cómo hago este negocio de esta navaja sin tener dinero? Primero, vendí antes de comprar. Mandé mensaje con una publicidad bien bonita. Incluyo el costo de la publicidad, incluso en los 2,000. Puedes ponerlo a lo mejor como 2,200 porque pagaste 200 a alguien que te hiciera la publicidad de un comercial bien padre. ¿Qué pasó con la ganancia? Bajó a 800. Ahí está. Así de simple. Pero ya sabes que vas a ganar 800 porque ya tienes a alguien dispuesto a comprártela en 3,000. Va. Yo no tengo el dinero. Resulta que no lo tengo. Pero vamos a ver quién estaba conectada. Pero resulta que fulanita, vamos a pensar Marianita, ella sí tiene dinero. ¿Qué le digo? ¿Qué te parece si me financias, si me inviertes 2,200 pesos y te doy a ganar el 10% de esta operación? Justo el porcentaje que enseña Robert Kiyosaki en el juego. A pedir financiamientos al 10% de interés. Va. Quiere decir que de los 800 ya no quedaría todo para mí, porque ahora tengo que darle una parte de esta ganancia a la persona que me va a invertir. Y entonces, vamos a ver que el retorno sobre la inversión es esto que acabo de llamar ganancia. Vamos a cambiarle el concepto. Retorno sobre la inversión de 800. Invertí 2,000, el comprador me va a dar 3,000, es decir, este es el ingreso total. Y el retorno sobre la inversión que voy a tener es de 800. 800 pesos. Esto es en tasa, no es en porcentaje. Quiere decir que a quien me dé financiamiento, le voy a ofrecer el 10%. Tengo que calcular de los 2,200 que va a invertir, ¿cuánto sería el 10%? Va, hacemos una fórmula. 2,200 por el 100%. No, tampoco lo leo. Vamos a ver. 2,200 es mi 100%. El 10%, ¿cuánto es? Sería igual a 10% por 2,200 entre 100. Son 220 pesos lo que yo tengo que dar, que es el 10%. Entonces, financiamiento. Al financiamiento le tengo que dar de rendimiento el 10%. Ahí está. Que son 220. Ahí está.
Si me iban a quedar 800 pesos libres, ahora tengo que considerar que de esos 800, 220 se los tengo que dar a quien me invirtió los 2,200. Lo cual quiere decir que de ganancia, ahora sí, para mí, ya solamente me van a quedar 800 menos 220, 580. ¿Lo llevarías a cabo por 580 pesos? Y aquí hay varios beneficios. Beneficio 1, no arriesgaste tu dinero porque hiciste un plan. Y ya que ves que el plan funciona y que te va a dejar números positivos, lo llevas a cabo. Beneficio 2, tienes una ganancia de 580 pesos sin dinero, sin haber usado tu dinero. Sin haber usado tu dinero. Ya ganaste 580 o vas a ganar 580. Y el beneficio 3 es el más importante de todos. Es que vas a generar que las personas que confíen en ti para esta inversión, muy probablemente van a seguir queriendo invertir en ti. Confiabilidad. Solo tienes que hacer cuentas. Así de simple puedes hacer dinero sin usar tu dinero. Lo acabamos de ver con una navaja, pero esto aplica con lo que sea. ¿Qué tendrías que hacer? Salir y buscar las oportunidades que valen la pena. Convertirte en un analista de oportunidades. Encuentra oportunidades que valen la pena, escríbelas en un papelito, descubre si el flujo de caja va a subir o va a bajar, y entonces estás en posibilidad de ofrecer este plan para que inviertan contigo. Es apalancamiento. Usar el dinero de otros y todos ganan, todos ganamos. Esto lo hago muchísimo, lo van a ver mucho en el grupo de Club Cashflow 303, con oportunidades tan pequeñas como lo hacía con mis exalumnos de, por ejemplo, 100, 200 pesos para comprar alguna crema, hasta oportunidades, ya podemos ir pasando por oportunidades más grandes de 10,000, 15,000 pesos para hacer otro tipo de adquisiciones, por ejemplo, material de papelería, abarrotes, etcétera, y llegar hasta las inversiones de fraccionamientos, de desarrollos urbanos y mucho más grandes. Y ya no se diga hablar del mundo cripto, que es algo que sigue creciendo. Solo tienes que sentarte a hacer tus planes antes de operar. Esto es uno de los hábitos que enseña Stephen Covey, que es de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Se trata de planear en tu mente antes de llevarlo a la realidad. Todo, dice Stephen Covey, todo profesionista primero aprende a diagnosticar, a entender las cosas y luego las lleva a la realidad. El ingeniero primero hace un plano antes de construir. El doctor primero hace un diagnóstico antes de recetar. El profesor primero hace un plan de la clase antes de ejecutarlo con sus alumnos. Todos los profesionistas aprendemos a hacer eso. Primero hacemos un plan y luego lo ejecutamos. No importa que no tengas carrera, eso es ser un profesionista, eso te hace un profesional. No llegar a improvisar, sino llegar ya a aplicar un plan que tienes. Hay quienes tienen que estudiar años para hacer esto. Hay quienes estudian en escuelas y facultades para hacer esto. Hay quienes lo estudian en la escuela de la vida, pero al final para todos es igual. Primero lo planeas y luego lo ejecutas. Y con esto puedes ofrecer hasta más porcentaje de rendimiento. ¿Qué tal que dices, bueno, a lo mejor puedo ofrecer para que sea más atractivo para alguien el 20%? Y entonces aquí le subimos a 20. Y entonces vas a regresar 440 y tu ganancia va a bajar. Es decir, tú usa los porcentajes que quieras y también planea bien la entrega. Es decir, si voy a pedir este cargamento de navajas por 200,000 pesos, tengo que planear todo para saber por cuándo iré vendiendo las 10 navajas, 20 navajas, 40 navajas y no atrasarme con los pagos. Ir cumpliendo bien con los pagos. Haz ese modelo, haz ese plan.
Y entonces ya puedes comprometerte a fechas. Y con esto cierro la sesión de hoy con lo que hacía mi papá. Mi papá, para comprar los marranitos, hacía un plan y luego iba con los compañeros profesores que podían prestarle dinero. Y les decía, mira, te voy a pagar así, así y así. Ponía plazos. Y ya con esos plazos tenía fechas prometidas de pago. Al ver un plan tan estructurado, hubo quien arriesgó al principio con él y ganó. Y después, en lugar de arriesgar, lo vieron ya como una inversión cada vez más segura, por la confiabilidad que representaba su plan. Cuando tú pienses que lo que te falta es dinero para hacer un negocio, ese es el problema, que piensas que te falta dinero. Dinero hay de sobra en el mundo. Lo que te falta es la capacidad de generar un buen plan al cual haya quien quiera entrarle. Bendiciones, éxito y felices inversiones.